¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su compañero David Delgado Sores, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad quiero presentarles el desarrollo de un ejercicio, problema del curso de dinámica acerca del tema vibración libre no amortiguada. El planteamiento del problema más o menos dice así: se suspende de un bloque, ¿no? Se suspende un bloque de 4.5 kilogramos de masa de una cuerda que pasa sobre un disco de 6 kilogramos de masa. Entonces aquí tenemos el bloque, tenemos un cable de conexión aquí, también tenemos la presencia de un resorte, y esto es un disco el cual está articulado, aquí hay un apoyo. Entonces el disco también presenta una masa de 6.5 kilogramos. El resorte tiene una rigidez de 2920 newton por metro. Esa es la constante K del resorte que le están proporcionando. Me piden determinar el periodo natural de vibración para el sistema, ¿correcto? Entonces este sistema va a estar en vibración constante, ¿correcto? De acuerdo, ¿no? Esto por efecto de la presencia del bloque y del resorte. Imaginemos que esto lo dejamos del reposo, entonces esto va a empezar, digamos, a ejercer un movimiento particular de vibración, y eso va a ser la vibración de todo el sistema, ¿correcto? Eso es lo que me piden calcular, el periodo de vibración. Para esto vamos a hacer el análisis, ¿correcto?, de dos gráficos, teniendo en cuenta pues, el peso, las reacciones que van a actuar en el punto de apoyo. Este es nuestro punto O, el punto de apoyo del disco. Entonces, en este punto de apoyo van a haber reacciones, ¿verdad? La reacción en el eje Y y una reacción en el eje X. Asimismo, estará actuando también el peso del disco. Y este peso del disco, ¿cómo se calculó? Multiplicando los 6.5 kilogramos por el valor de la gravedad 9.81. Ustedes en casa pueden realizar la comprobación. 6.5 por 9.81 me da un valor de 63.77 newtons. Asimismo, debo de considerar que hay una fuerza contraria que está ejerciendo el resorte, en este caso. Y también la fuerza del peso, ojo, el peso está actuando aquí del bloque, cuya masa es de 4.5 multiplicado por la aceleración de la gravedad, 4.5 por 9.81, me da un valor igual a 44.145 newtons, que es el peso de este bloque. Entonces, como ven, en el siguiente gráfico tenemos la presencia del momento de inercia del disco, que viene a ser el I sub O, multiplicado por la aceleración angular. Esto me va a generar como resultado un momento cinético, que bueno, más adelante vamos a ver cómo igualamos los momentos con los momentos cinéticos. Entonces, para ello vamos a establecer un punto de referencia, el punto O, para calcular los momentos y los momentos cinéticos, ¿correcto? Entonces, para ello vamos a utilizar esta ecuación, esta igualdad. Entonces yo diré la suma de momentos, ojo, estamos considerando el sentido positivo antihorario y el sentido horario como negativo. Entonces va a ser igual a la sumatoria de momentos cinéticos, ¿correcto? Entonces vamos a aclarar ahí, esto viene a ser los momentos cinéticos, cuando el sistema esté ya en movimiento. Entonces la primera fuerza que está ejerciendo acá un momento es el peso. Pero al asumir el centro de giro en el punto O, entonces diríamos que esto es un momento negativo, ¿verdad? Porque va a hacer girar al sistema en sentido horario. Entonces esto sería igual a menos 44.145 multiplicado por la distancia hacia el punto de giro. Y esa distancia hacia el punto de giro es el 2.5 metros. Entonces multiplicamos por 2.5, ¿correcto? De signo negativo, no olvidar. Y luego tenemos el F sub S, ¿correcto? Que va a hacer girar el sistema en forma antihoraria, ¿verdad? Entonces sería positivo. El F sub S multiplicado también por la distancia hacia el centro de giro, que también es igual a 2.5 metros. Muy bien, eso va a ser exactamente igual a la sumatoria de momentos cinéticos. Recordemos que el primer momento cinético que tenemos es el momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. Esto es respecto del disco, ¿correcto? Entonces vamos a colocarlo, y como ven, como el disco está girando en esta forma,
entonces el momento cinético del disco va a ser igual a ¿qué cosa? De signo negativo, ¿verdad? Porque va a ser en sentido horario. Entonces sería menos I sub O multiplicado por la aceleración angular que va a tener este disco. Entonces de esa forma es como se calcula el momento cinético. Asimismo también tenemos el bloque, no olvidar. Entonces el bloque también va a ejercer un momento cinético, que va a ser igual, correcto, ojo, también en sentido horario. Entonces también sería de signo negativo. Entonces menos, ojo, la masa por la aceleración, la masa del bloque por la aceleración del bloque, ojo, multiplicado por la distancia también de acción, correcto, podríamos calcularlo bajando una línea acá, proyectando una línea y luego trazando una línea perpendicular. Esta distancia es la misma que esta distancia, entonces tendríamos el valor del radio. Y el valor del radio es de 2.5. Muy bien, entonces tenemos esta ecuación donde tenemos que determinar algunos parámetros. Por ejemplo, el momento de inercia. El momento de inercia tiene una fórmula particular para calcularla. Entonces yo diré el momento de inercia, el I sub 0, podríamos calcularlo y luego reemplazar en la ecuación. El I sub 0 va a ser igual a 1/2, ojo, esto ya está determinado, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Recordemos que el I sub 0 es respecto del disco, entonces el disco tiene su masa de 6.5, entonces vamos a reemplazar, me quedaría 1/2 de 6.5 por el radio al cuadrado, y el radio viene a ser 2.5 elevados al cuadrado. Entonces, ojo, primer paso, calcular el I sub 0. El I sub 0 ya lo calculé, bueno, está determinado por esta formulita, ya lo vamos a calcular en este momento. Va a ser igual a 2.5 elevados al cuadrado multiplicado por 6.5 y todo esto dividido entre 2. Y me da un valor igual a 20.3125. Ese sería el momento de inercia del disco en el punto O. Ojo que estamos considerando aquí en el punto O. Pues ya tengo este valor, ¿correcto? Ahora vamos a calcular, ojo, esta parte, la aceleración del bloque. Entonces recordemos que cuando este bloque se suelta del reposo, va a recorrer una pequeña distancia vertical hacia abajo. Y esa distancia también se puede calcular, va a ser este arco barrido. O consideremos un arco acá, ¿correcto? En esta parte consideramos un arco y a esto le vamos a llamar el ángulo θ. Y esta misma longitud de arco que ustedes ven aquí, que el disco va, ¿no?, a girar, va a desplazarse una cierta longitud de arco, va a ser la misma distancia que el bloque se va a desplazar hacia abajo. Entonces, ese valor de S es posible calcular. Vean ustedes, S por trigonometría, ¿a qué va a ser igual? Al valor del radio multiplicado por el ángulo, ¿verdad? El radio multiplicado por el ángulo. Entonces, vamos a derivar S respecto de θ, no olvidar, primera derivada de S respecto de θ. Entonces me quedaría R o el radio por θ puntito. ¿Qué estamos calculando? Estamos calculando la velocidad, ¿verdad? Porque es la primera derivada de la posición. Entonces, la segunda derivada me daría como resultado la aceleración. Sería igual a R, que es una constante, 2.5, multiplicado por la aceleración angular. Eso sería el valor de ese dos puntitos. Y ese dos puntitos, o la segunda derivada de ese, sería igual a nuestra aceleración que tenemos aquí para el bloque. Entonces yo diré, esto va a ser igual a la aceleración del bloque. Entonces, no perder de vista esta formulita, la vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos ahí. Considerando el valor del radio, que es igual a 2.5, no olvidar esos valores. Entonces, reemplazamos esta parte, podemos multiplicarla de una vez. 44.145 por 2.5 me da como resultado 110 negativo 110.3625 más, ojo, el F sub S. Y el F sub S, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a tener que abrir aquí una pequeña llave y vamos a reemplazar.
Recordemos que el F sub S viene a ser igual al valor de la fuerza que está ejerciendo el resorte, que se calcula como K multiplicado por S, ¿correcto? Más el peso que se transmite por la cuerda. Ojo, el peso que se transmite por la cuerda, que es 44.145 newton. Y todo esto viene a ser el F sub S, multiplicado por 2.5, que es el valor del radio. Muy bien, y eso va a ser igual, ojo, ya tenemos el I sub O, el momento de inercia, que es igual a menos 20.3125 multiplicado por la velocidad o la aceleración angular en este caso. Ahí tengo la aceleración angular. Menos, ojo, el valor de la masa del bloque, menos el valor de la masa del bloque, que es igual, la masa del bloque, la tenemos por acá, es 4.5 kilogramos. Entonces, reemplazando me quedaría 4.5 por la aceleración del bloque. Y la aceleración del bloque ya la habíamos calculado por acá, que es el radio por la aceleración angular. O sea, el radio que es 2.5 por la aceleración angular. ¿Correcto? Y, ojo, todavía nos faltaría multiplicar, esa es la aceleración, todavía nos falta multiplicar por el 2.5. Entonces, tener bastante cuidado al momento de reemplazar los datos. Entonces, la aceleración era simplemente los 2.5 por la aceleración angular. Pero luego viene el otro dato que es 2.5. Tener bastante cuidado ahí al momento de reemplazar. El valor de K, ya lo tengo, me lo dan, es 2920. Y el valor de S, también lo tengo aquí. Es este valor que está acá. El radio multiplicado por el ángulo. Entonces, bueno, vamos a multiplicar, vamos a reemplazar, luego multiplicamos, tendría negativo 110.3625 más, reemplazamos el valor de K, que es igual a 2920 por el valor de S. Y S es el radio, que es 2.5 por el ángulo. 2.5 por el ángulo. Más, ojo, bueno, este dato ya lo podemos multiplicar, ¿no? Pero vamos a colocarlo ahí para llevar un poco más de orden y luego lo multiplicamos por 2.5. Y esto va a ser igual, ojo, tenemos aquí, fíjate, términos semejantes, ¿verdad? Porque los dos tienen la aceleración angular. Entonces podríamos sumar esos valores, tendríamos menos 20.3125 menos 4.5 por 2.5 por 2.5. Y eso me da como resultado negativo 48.4375 veces, ¿qué cosa? La aceleración angular. Entonces, bueno, propiedad distributiva, vamos a tener que multiplicar aquí, me daría como resultado aquí menos 110.3625, vamos a multiplicar propiedad distributiva más 2920 por 2.5 por 2.5. Eso me da como resultado 18.250 veces el ángulo. Más, ojo con este dato, al momento de multiplicar, 44.145 por 2.5. Y me da un valor de 110.3625. Entonces, eso va a ser igual a menos 48 veces, menos 48.4375 veces la aceleración angular. Entonces, como ven, tenemos un valor de signo negativo y un valor de signo positivo. Estos pueden cancelarse. Y bueno, esta parte de la ecuación la vamos a pasar al lado izquierdo para que se haga positivo. Tendríamos 48.4375 veces la aceleración angular más 18.250, ¿verdad? Veces el valor del ángulo. Y esto va a ser igual a 0. Recuerden ustedes
que esta ecuación se asemeja a la ecuación del movimiento armónico simple. Esa ecuación del movimiento armónico simple tiene esta apariencia. Miren, recuerden, x, dos puntitos, más la velocidad natural elevada al cuadrado por x. Esto va a ser igual a 0. Entonces tendríamos la presencia de esta ecuación. Esta es la ecuación del movimiento armónico. Entonces, pero ojo que en esta ecuación x, dos puntitos, ¿no? La segunda derivada respecto a x está, digamos, independiente de un coeficiente acá. Entonces hay que dividir toda esta ecuación en función a este valor. Nos tendría θ, dos puntitos, más, hay que dividirlo todo, 18.250 entre 43.75. Entonces eso me da como resultado 376.77 veces el valor del ángulo. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, comparando estas dos ecuaciones, entonces yo tengo aquí la frecuencia natural. Bueno, esto de aquí hay que considerarlo como la frecuencia natural. La frecuencia natural del sistema. Entonces, comparando estas dos ecuaciones, vamos a despejar esta parte, la vamos a igualar a este valor. Entonces tendría que la frecuencia natural al cuadrado será igual a 376.77, y a la cual le vamos a sacar pues su raíz cuadrada y me daría como resultado el valor de la frecuencia angular. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 376.77, y eso me da como resultado un valor igual a 19.41. Entonces esta es la frecuencia natural. Pero si regresamos al objetivo del ejercicio, era calcular el periodo natural de vibración, como ustedes pueden observar acá. Entonces la idea es calcular el periodo y no la frecuencia. Entonces, para calcular el periodo, recuerden ustedes que vamos a trabajar, bueno, vamos a calcularlo en esta parte. Entonces voy a colocar el cálculo del periodo. Cálculo del periodo. Entonces, recuerden ustedes que el periodo es exactamente igual a 2pi sobre el valor de la frecuencia natural en este caso. Entonces vamos a considerar esto como una especie de formulita. Entonces reemplazando, porque ya tengo el valor de la frecuencia angular, perdón, el valor de la frecuencia natural, entonces reemplazamos 2pi entre los 19.41 que he calculado. Entonces el valor del periodo sería igual a 2 veces el valor de pi entre 19.41. Y tenemos un valor igual a 0.324 segundos, o simplemente lo dejamos como ese, segundo. Entonces esta sería la respuesta para nuestro problema, es el periodo natural de vibración. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.